Buenos días. Bueno, nada, yo muy brevemente vamos a hacer una presentación en cadena. Yo soy Fernando Lostau, que soy de la casa. ¿Veis allí ese cartel que pone Fundación Cultural Ángel Herrera Oria? Bueno, pues esa es una fundación, obra de la casa también, igual que el CEU, perteneciente a la Asociación Católica de Propagandistas. Ángel Herrera Oria, pues todos le debemos que estar aquí hoy, porque fue el primer presidente de la asociación y del CEU y el gran impulsor de esta universidad y de todas las obras que tienen que ver con el CEU, digamos, y la Asociación de Propagandistas. Todo está. Y bueno, pues llevamos un tiempo, como 4 o 5 años, promoviendo actividades culturales, igual que se hace de la universidad, pero desde una perspectiva, digamos, más abierta afuera, no solamente a la gente de la casa, sino afuera. Y yo no quiero ocupar mucho más el tiempo de la conferencia, que lo va a ser verdaderamente interesante. Entonces, os voy a presentar a Gonzalo de Diego, que es miembro del patronato de la Fundación Cultural Ángel Herrera Oria, que él, a su vez, os presentará a César Pérez Gracia, que es el experto en Goya, que hoy nos va, seguro que a deleitar con una conferencia estupenda sobre estos dos retratos y la vida de estas personas. Pues nada, Gonzalo, ya, adelante, cuando quieras. Recientemente se condolía el académico de la historia Serafín Fanjul, en una tercera de ABC, de que es inútil preguntar en España por Azara, porque fuera de Huesca no lo conoce casi nadie, y sus esfuerzos y de la Real Academia de la Historia, porque se le dedique una calle en Madrid, han sido infructuosos y solo merecedores de un escapismo cortés. Por otra parte, confesaba que en su primer viaje a Paraguay, hace mucho tiempo, descubrió en el centro de Asunción la calle Azara y lo imaginó algún prócer de la independencia del país o similar. Añadía que poco después encontró en Madrid una obra de Félix de Azara y a través de su lectura, amén de entonar el mea culpa por tamaña ignorancia, supo de quién se trataba. Si Azara, que es una eminencia, permanece como un perfecto desconocido en España, la figura del duque de San Carlos, hombre de confianza de Fernando VII y una de las personas más poderosas de la España de ese momento, no le va a la zaga. Pues bien, estos dos espléndidos retratos de Goya, excepcionales de calidad y a la altura de los mejores pintados por él, son tan desconocidos como los personajes retratados. Explicación: fueron encargados a Goya en Zaragoza, su ciudad natal, el de San Carlos en 1815, desde la Junta de Gobierno del Canal Imperial de Aragón, que pagó un importe de 19.080 reales de vellón, y el de Félix de Azara por él mismo o por su familia, encargado en 1805, y ambos permanecen en Zaragoza desde entonces. No son retratos que uno pueda ver en el Museo del Prado, y de ahí su desconocimiento por el gran público. Pero no dejan de ser verdaderas obras maestras de Goya, que sin la menor duda ennoblecerían aún más el Prado. Por añadidura, esta doble cumbre del retrato, en la que Goya continúa mirando a Velázquez, dejará un vacío en la pintura española hasta casi un siglo después, en la edad de la elegancia, con un Raimundo de Madrazo, un Ramón Casas o un Sorolla. Estamos en un centro académico que es obra distinguida de la Asociación Católica de Propagandistas e iniciando un acto con el auspicio de la Fundación Cultural Ángel Herrera Oria, con lo que nos atenemos a su intención fundacional, difundir la cultura desde una perspectiva católica en su más amplio sentido, y a ello voy a intentar referirme en relación con el propio Goya. Y si bien es cierto que el anacronismo más perverso que se puede realizar sobre una vida es interpretarla desde las ideas y vivencias de una época diferente a la que tuvo lugar, cuanto más en lo que al sentimiento religioso respecta. Católico por nacimiento y cultura, es decir, persona en la que las costumbres parecen sobrevivir mucho más, ese aragonés osado que era Goya fue un apasionado religioso, aunque parezca difícil creerlo. La pintura religiosa era una de las pocas posibilidades para un pintor de su época, y Goya se entrega a ella con el máximo interés y dedicación a lo largo de toda su carrera. Goya era alguien que en la vida pública hablaba claro, nítido y sin ambajes, también como católico. Hay quien sostiene hoy que si existe en nuestro tiempo
decadencia del arte cristiano, es porque la vida cristiana en Occidente ha disminuido. En la época de Goya, el arte cristiano no estaba aislado respecto a las corrientes artísticas del momento y tenía toda la vitalidad que necesita un arte que quiere ser parte de una cultura viva y, por tanto, fundido a la vida de la época y del pueblo español de entonces. Ya desde los murales de la Cartuja de Aula Dei y la Regina Mártirum en el Pilar de Zaragoza, el Cristo crucificado como homenaje a Mengs y a Velázquez, su San Bernardino de Siena en San Francisco el Grande, los encargos del propio Carlos III o del Duque de Osuna, la Santa Cueva de Cádiz, el prendimiento de Cristo en Toledo, su más que profano techo de San Antonio de la Florida, como muy bien conoce don Juan Carrete aquí presente, cúspide de la pintura mural, las Santas Justa y Rufina en Sevilla o la emotiva y sobrecogedora Última Comunión de San José de Calasanz, pintada en el mismo año que las pinturas negras y que es sin duda la obra cumbre de la pintura religiosa de los siglos XIX y XX. Esto es a grandes trazos lo que Goya hace en el dominio de lo religioso. En el cuadro de San José de Calasanz aparece el erudito hermano cura, Camilo, el propio artista y hasta su nieto Marianito. Enseña entre lo más querido y preciado por él su creencia y lo que más hondamente eleva su espíritu. Quiere tener él mismo una cercanía evidente con el santo y ser merecedor de tal vecindad porque se siente unido a él y a lo que significa, junto a la parte mejor de sus íntimos o lo que es lo mismo de sí mismo. A este respecto, en otro momento decisivo y sobre la muerte de Goya, dice la crónica: la jornada del 16 de abril toca a su fin. Ha llegado la hora de introducirlo en el ataúd. Se coloca un rosario entre las manos de Goya y, según sus últimos deseos, se le envuelve en su capa. El 17 de abril de 1828, 2 días después de su muerte, tuvieron lugar en la iglesia de Notre Dame de Burdeos las exequias de Francisco de Goya. Como es sabido, sus restos reposan hoy en la ermita de San Antonio de la Florida, aquí en Madrid. Bien, vamos a los retratados. Félix de Azara y Perera, aragonés de nación como Goya, nació y murió en Barbuñales, provincia de Huesca, en 1742, muriendo en 1821. Es el retrato que Goya, habiendo alcanzado su propia madurez, le hace a los 63 años, 16 años antes de morir a los 79. Al duque de San Carlos, José Miguel de Carvajal, Vargas y Manrique de Lara, nacido en Lima en 1771 y muerto en París en 1828, lo retratan cuando en la cúspide de su poder y fama cuenta con 44 años, 13 años antes de morir a sus 57. Conviene añadir, mirando a tan notables personajes, que no estamos ante el retrato áulico, social y cortesano al estilo de Van Dyck, en el que se trata al sujeto de una manera amable y poco objetiva, depurándolo a una forma ideal y halagadora, sino ante retratos que se obligan a ser obras de arte y referencia al sujeto por medio de una auténtica agresión y perforación psíquica del retratado, como diría el gran Álvaro Delgado. No son, como Goya a veces solía, carantoñas de munición, como le acusa Vargas Ponce ante Ceán Bermúdez. César Pérez Gracia, nuestro conferenciante de hoy, tan zaragozano como Goya, pormenorizará con brillantez, enjundia y sorna aragonesa, como es habitual en él. Tiene César un extenso currículo, pero del que únicamente desea que yo cite en esta ocasión lo siguiente. Realizó la edición y el prólogo de 3 libros del profesor Julián Gallego, historiador del arte, magistral conocedor y divulgador de Goya, académico de San Fernando y doctor por la Sorbona. El arte de la memoria, Julián Gallego, Zaragoza, 1999, editado por el Ayuntamiento de la ciudad. Años de viaje, Julián Gallego, Zaragoza, 2001. Y De Velázquez a Picasso, Crónica de París en la revista Goya, Julián Gallego, Zaragoza, 2002. César Pérez Gracia es también autor del libro Retratos de Goya, El Niño Ayerbe, Zaragoza, 2016. Publica con asiduidad en Heraldo de Aragón y es colaborador distinguido del blog realgoya.com, que tengo el honor de dirigir. Eso es todo, les dejo con César. Adelante. Pensaba muy alegremente empezar con este retrato que es del Museo del Louvre, porque esta mañana mismo he leído
una glosa de Julián Gallego, al que considero mi maestro. Y con Goya pasa como con todo, hay épocas en que estás harto de él y es mejor dejarlo y hasta que vuelve el entusiasmo. Entonces, pero claro, el entusiasmo no surge porque sí, yo dudo mucho que un cuadro por sí solo te entre por los ojos, ¿eh? Tengo muchas dudas, excepto que alguien te lo sepa encaminar y explicar, y eso solo lo sabe hacer quien realmente le gusta la pintura y no digamos si además de gustarle sabe escribir, que ya son dos categorías muy excepcionales. En el caso de Julián Gallego, realmente para mí es uno de los pocos escritores que han sabido traducir la pasión de Goya en los retratos, en los grabados. Sin ir más lejos, por ejemplo, lo vamos a ver. Los desastres de la guerra se publican 40 años después de muerto Goya. Y ahora se consideran pues uno de los hitos de su capacidad técnica, ¿no? Y realmente yo, a pesar de que hemos visto los desastres toda la vida, pues los que estamos interesados, pues hasta que no vi una edición que había hecho Julián Gallego en una exposición en Vigo en el año 96, pues dije, pues es la primera vez que veo que realmente las estampas alguien las ha visto y ha escrito sobre ellas de una manera que te quedas pasmado, porque realmente son terroríficas, pero así con el terror a solas no se va a ningún lado, ¿no? Y además pues tienen esa doble hacer una obra de arte con cuerpos descuartizados, pues la verdad es que es un tema imposible, y eso solamente lo ha hecho Goya, que yo sepa, ¿no? Con un tema que a priori sería vomitivo, pues Goya consigue que veamos casi como escultura griega los fragmentos que hagamos una valoración del cuerpo humano que, a pesar de ser fragmentaria, no por razones de que las esculturas han sufrido, como los mármoles de Fidias o realmente los que están en el British Museum, pues ustedes ven allí torsos que están machacados por todos los lados, ¿no? Y sin embargo son una maravilla, pero les faltan las piernas, las manos, la cabeza, y en ese sentido lo que hace Goya es recuperar esa visión del cuerpo humano como de hecho, Julián les voy a leer, a ver, sí, yo creo que la conocen ustedes todos. Es una que están los cuerpos, un cuerpo descuartizado en un árbol, y es una de las más terroríficas. La estampa se llama Esto es peor, y Julián Gallego dice: ensartado en la rama de un árbol, cuya punta asoma por su espalda, un hombre desnudo y mutilado, con los cabellos erizados y la boca abierta en una mueca postrera, domina este grabado desde su centro, con la ultrajada belleza de sus músculos modelados por Dios. Esto hay que releerlo, con la ultrajada belleza de sus músculos modelados por Dios. Julián era uno de los católicos más raros que yo he conocido en mi vida, porque es que era un hombre inteligente. Los católicos a veces son inteligentes, a veces son cerrados, ¿no? Pero por eso digo que en su caso él sabía lo que decía, con la ultrajada belleza de sus músculos modelados por Dios. Se diría un casi blasfemo monumento a la belleza creada por él y destruida por la guerra. Esto es peor que la horca o que el garrote vil. Al fondo asoman otros soldados galos fustigando o arrastrando un cuerpo. Hay un grupo indefinido al pie de otro árbol. La belleza de este grabado acrecienta su sádico horror.
aquí es una prueba palpable de toda esta mezcla de la belleza, el horror, y es una de las características del genio de Goya. Pero vuelvo a decir que necesitas un maestro que te explique las cosas, porque si no, yo el primero, puedes ver una obra, por ejemplo, el Santo Tomás de Velázquez, que es un cuadro que no se consideraba, digamos, del canon de Velázquez, pues tú ves la fotografía o ves el cuadro mismo y realmente, pues no lo sé, a lo mejor no lo aprecias, pero si lees el catálogo famoso de Velázquez, la glosa que hace Julián Gallego de ese cuadro, realmente es cuando entras en el cuadro, cuando te das cuenta del valor del cuadro. Y si no tienes un maestro no vas a ver nada, yo diría que nada de esta vida, ¿no? Y en ese caso es en el que, pues si yo me he interesado por Goya, se lo debo a Julián Gallego, al que leía los artículos en Heraldo de Aragón en Zaragoza, pues cuando era un chico. Este es Félix de Azara con uniforme de brigadier de Marina. En origen él era ingeniero militar, hizo fortificaciones en España, topógrafo, yo creo que hizo cartografía de Lenares, fortificaciones en Figueras, en fin, un ingeniero militar. Y estos personajes surgen digamos, de la voluntad de Jorge Juan, que es un personaje clave del siglo XVIII español. Muy interesante porque fue el que realmente hace que la Armada Española del siglo XVIII fuera una cosa seria, vamos, muy eficaz. Y de hecho él pertenece a la segunda generación de los marinos. Él no era marino, pero vamos a ver, el hecho de que aquí esté retratado como marino es porque hizo la expedición, lo mandaron a delimitar los límites de Uruguay, bueno, el Virreinato de la Plata entonces, con Brasil. Y entonces pues él recibe el título de capitán de fragata. Y yo creo que se retira como capitán de fragata. Pero les quería recordar que esta generación de marinos es muy importante. El más destacado de todos era Blas de Lezo, cuya hazaña principal fue la defensa de Cartagena de Indias, con uno de los episodios más vergonzosos, por no decir, de la Armada inglesa. Los ingleses quisieron tomar Cartagena de Indias y Blas de Lezo tiene una estatua, me parece que no sé si la conocéis, aquí en la Plaza de Colón, de hace 4 días, porque realmente a Blas de Lezo no lo conocía nadie en España. Era de San Sebastián y es un personaje de novela. Era cojo, tuerto y manco. Evidentemente de las ganadas las 3 cosas en batallas, y era un almirante, digamos, el más legendario del siglo XVIII, que se considera un siglo, o se consideraba un siglo de la decadencia española. Y bueno, todas las decadencias como esa, puesto que los ingleses son los primeros que saben perfectamente quién era Blas de Lezo. Y Azara también participó en una expedición a Argel, antes de irse a América, y
sufrió unas heridas que casi acaban con su vida. Me parece que le destriparon 3 costillas y lo tuvieron que me parece que lo rescató el conde de Fuentes, un noble aragonés. Y bueno, sobrevivió a ese episodio, pero por lo visto siempre con problemas físicos de esa herida. Esto me ha hecho a mí muchas veces relacionarlo con Cervantes, por el hecho de Argel, y que es un ejemplo bastante raro de hombre que conjuga las armas y las letras. Y ahí lo ven no sé si él usaría el sable, me imagino que en Argel puede que sí, pero en todo caso también lo hirieron como a Cervantes. Pasa que a Cervantes en Lepanto y a Zara en Argel. El retrato no es realmente de los más extraordinarios de Goya, pero sí tiene cosas muy curiosas. Por ejemplo, las estanterías repletas de bichos, como palomas, o en el estante de abajo una especie de lobos, así muy abocetados. Y aquí a la derecha tiene los libros que publicó a su vuelta a España, aquí en Madrid, sobre las aves del Paraguay, y que luego fueron traducidos al francés. Es muy curioso que realmente de los Azara eran un montón de hermanos, pero el más conocido es su hermano Nicolás de Azara, que fue embajador en Roma durante muchísimo tiempo. Y es el que realmente, en la época en que él vivió, el que era un figurón era su hermano, ¿no? Tan figurón que fue embajador en París y se codeaba con Napoleón. Por lo menos eso cuenta él en sus memorias, que desde mi punto de vista es mucho más, a mí me cae más simpático Azara el naturalista que Azara el embajador, porque era muy presuntuoso, ¿no? Él casi consideraba que le había marcado las pautas a Napoleón, lo cual es bueno. Pero bueno, en ese sentido quiero decir que en la época en que se pinta este cuadro, el famoso en Europa era su hermano. Y él, cuando vuelve de América, los contactos en París con los científicos de la época, pues se los facilita su hermano. De hecho, vamos a ver, su hermano es famoso por haber editado clásicos latinos y por tener colecciones de antigüedades de su época de Roma, y le regaló a Napoleón un busto de Alejandro Magno, que ahora está en el Louvre. Y en ese sentido, pues claro, no sé si sería realmente tan amigo de Bonaparte como él decía, pero bueno, le hizo un buen regalo que todavía está en el Louvre, ¿no? Uno de los bustos considerados auténticos de la época de Alejandro. Hay una carta de Azara que es muy interesante y voy a leerles Le dice a su hermano: tú has vivido en el gran mundo por tus dignidades y tus talentos, pero yo he pasado lo mejor de mi vida en los confines de la tierra, olvidado de mis amigos, sin libros, ocupado en viajar por desiertos inmensos y espantosos bosques, sin ninguna sociedad sino las aves del aire y los animales salvajes. He escrito su historia. Realmente aquí es donde
otros sitios de sus libros, vemos como la catadura del personaje, porque realmente dice, olvidado de mis amigos, pero sobre todo dice sin libros, lo cual debía de ser un suplicio para alguien que lee en la selva sin libros. Y esto tiene gracia porque lo relaciona otra vez con Cervantes, esto de sin libros. Estar sin libros es a Don Quijote, cuando le tapian la biblioteca, pues le hacen la misma faena, ¿no? Sin libros. Y realmente pues es un personaje con una catadura moral muy... Yo creo que es lo que refleja también el cuadro, no, porque en Goya todos los que son expertos en sus cuadros, en sus retratos sobre todo, pues dicen que o les caía simpático el retratado o ya le habíamos fastidiado, ¿no? Y en este caso, pues yo no sé si le caía simpático, pero el cuadro es bastante bueno, en el sentido en que refleja por lo menos este lado que les he evocado antes de una España del siglo XVIII con personajes que tenían, no sé cómo decirles, no se arrugaban fácilmente. Por ejemplo, Blas de Lezo, el de se comentaba antes, ¿no? Y yo creo que Azara pertenece a esa escuela de Jorge Juan. Jorge Juan es un personaje también fabuloso, ¿no? Fue a Londres y como espía, y estuvo y solo le interesaba ver cómo la Armada inglesa había conseguido ser una de las más eficaces de su época, porque en el siglo XVIII, hay que recordarlo, España tiene alianzas sucesivas con Inglaterra y con Francia. Y no es que fuera un juego ni una, pero es que realmente eran las tres flotas importantes del siglo XVIII. Entonces, vuelvo a repetir que se ha considerado que el siglo XVIII pertenecía a la decadencia española. Bueno, eso es bastante ridículo, ¿no? Esa es la palabra, puesto que hasta 1805, con Trafalgar, la flota española estaba en igualdad con la francesa y con la inglesa. Y Azara pertenece a 1805, pues dices, pues en pocos años comienza la guerra de la independencia, Trafalgar, y entonces sí que puedes empezar a especular sobre la decadencia española, pero ya estamos en el siglo XIX. Y políticamente no cabe duda de que ya fue un siglo bastante nefasto, pero así todo me hace gracia. Aquí hay un ensayo que es bastante importante, La España posible en tiempo de Carlos III, de Julián Marías. Julián Marías es el primero que se interesa por indagar sobre el siglo XVIII español. Y Julián Marías hacía una broma que era sobre que Fernando VII, bueno, se considera que es el peor rey que ha habido en España. Y le llamaban el Narizotas, bueno, le llamaron el Deseado, el Narizotas, y Goya se va a Burdeos porque no ve nada claro su papel en la corte, y le sustituye Vicente López. Pero Julián Marías dice, sí, es el peor rey que ha tenido España, pero fue el fundador del Museo del Prado. Lo cual es, no sé cómo decir, hay categorías, ¿no?
si uno ha sido un rey nefasto y ha sido el rey que ha abierto el Museo del Prado, pues esa medalla no se la quita a nadie, ¿no? Fue el primero que abrió las colecciones que a lo mejor puedes decir, pues bueno, fue la época es que lo pedía, en todos los sitios se abrían museos. Bueno, eso siempre se puede discutir. Pero bueno, en todo caso, Azara representa todavía este lado, no vamos a decir optimista, porque no es la palabra, pero sí es el emblema de una visión del siglo XVIII que realmente es, si no ilustrada, porque la ilustración española hay que cogerla con alfileres, me refiero en términos intelectuales, pero por lo menos en términos políticos o en términos de personajes que son muy válidos y que pues Azara pertenece a esa generación, que vuelvo a repetir, es la escuela de Jorge Juan, de Blas de Lezo y de Azara. Su papel como científico, como naturalista, se basa sobre todo en que él escribió sobre lo que ahora es Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile, y sirvió de cicerone sus escritos al viaje de Darwin, y eso es realmente lo que ha revalorizado a Azara, que alguien como Darwin siguiera sus pasos o lo tuviera como llevara sus libros y dijera pues Azara estuvo aquí, Azara estuvo allá, y sobre todo las reflexiones de tipo científico, que él no era un científico en rigor, él era un ingeniero militar que aquí en España pues hizo fortificaciones y cartografía, y yo supongo que como se aburría como una ostra en las selvas, pues empezó a estudiar los pájaros, los bichos, y eso es lo que al volver a España realmente no sé si ya escribiría sus anotaciones en América, pero en todo caso pues sus libros han pasado a la historia de la ciencia, sobre todo a través de Darwin. Y hay alguna cosa que sí tiene gracia en Azara, que él en sus libros, por ejemplo, el naturalista más famoso del 18 era el francés Buffon, y en una de sus páginas, que a mí me hace mucha gracia, pues dice Buffon no ha visto un tigre en su vida. Buffon no ha visto un tigre en su vida. Bien, se refiere evidentemente al jaguar, ¿no? Y él en las selvas pasó tales penalidades, porque a veces uno lo lee y parece que está leyendo una novela del oeste, ¿no? Las tribus, unas cosas rarísimas, españoles que vivían entre los indios y bueno, pero esto de decir Buffon no ha visto un tigre en su vida es como decir es un científico pero no ha visto un tigre ni de cerca ni en broma. Y esto me lleva también a que quizá es el último ejemplo de cronista de Indias. Cronista de Indias un poco raro, muy tardío, cronista dieciochesco. Pero esto del tigre me sirve como reflexión de otra frase de Bernal Díaz del Castillo. Es el primer cronista de la conquista de México, de las hazañas de Cortés. Y también tenía experiencias desde luego más sanguinarias, porque las páginas de Bernal Díaz sobre
las torturas que les hacían a los soldados, yo creo que son insuperables, ¿no? Pero Bernal Díaz, sobre esto del tigre, dice, de muchos de los soldados que fueron con él a México y que también tuvieron que atravesar muchas selvas y penalidades, pues dice, sus sepulcros fueron los vientres de los tigres. De muchos soldados españoles que fueron con Cortés, dice, sus sepulcros fueron los vientres de los tigres. Que no lo sé si ustedes han leído algo de Homero, pero yo dudo que Homero pudiera superar esa frase, ¿no? Porque, pues bueno, es tremendo. No sería una frase frívola, sería que realmente vio de cerca ese tipo de experiencias. Y Azara, pues evidentemente no se lo comió el tigre, pero debió de estar cerca. Y por eso tiene tanta gracia esto que dice, comentando a Buffon, de Buffon no ha visto un tigre en su vida. Bueno, pues yo creo que el caballero Azara... bueno, vamos a ver. Hay otro personaje digamos, del siglo XVIII que tiene tanta calidad moral, digamos, como Jorge Juan, o Lezo, o Azara, y es Jovellanos. Jovellanos fue desterrado a Mallorca y hizo una parada en Zaragoza y vio unos cuadros de Goya en San Fernando de Torrero, cuadros que desaparecieron en los sitios y que eran una maravilla. Y Jovellanos es el primer crítico de arte que tuvo Goya. Y decía, lo resumía, dice, como una magia de luces y tintas a donde parece que ningún otro pincel haya llegado. Magia de luces y tintas. En este cuadro no se puede apreciar eso, esa es la verdad. Pero sí es uno de los rasgos del Goya más colorista, ¿no? Tiene un sentido del contraste, el contraluz, llamaba él. Un cuadro sin contraluz para él no tenía ningún interés. Y Jovellanos, desde luego, es el primero que estaba encandilado con... Hombre, no en vano le hizo un retrato muy bueno, pero que quiero decir que volvemos a la misma historia de antes. Si te gusta la pintura y no sabes comunicar o reflexionar sobre ella, pues realmente el entusiasmo mudo pues te lo quedas tú, pero si escribes, como es el caso de Jovellanos, pues tus palabras quedan ahí. Este es el duque de San Carlos, que tradicionalmente es un personaje con el que se han hecho muchas bromas, porque, vamos a ver, se considera que es un retrato de cortesano, el más cortesano que se pueda imaginar uno. Hay un detalle que es, por ejemplo, esta pose con el bastón. Antes ha mencionado algo Gonzalo. Se supone que procede del cuadro de Van Dyck, Carlos I Cazador. Un cuadro que eso... realmente los cuadros dices, pues ¿dónde pudo ver Goya ese cuadro? Y el cuadro estaba en Francia, en el palacio de
la marquesa de Dubarry. Puede ser que no sea la Dubarry, pero bueno. El caso es que el cuadro está en el Louvre y aunque fue pintado en la corte de Londres, pues es un cuadro que tiene cierta gafe, porque al fin y al cabo Carlos I le cortaron la cabeza, a la Dubarry también le cortaron la cabeza, y el cuadro pasa a Luis XVI, al que obviamente también le cortan la cabeza. O sea que cuidado con ese cuadro. Pero bueno, en cualquier caso es un cuadro muy bonito. Y el rey Carlos I tiene no es exactamente la misma pose, pero bueno, yo me pregunto si San Carlos pudo ver el cuadro en Francia cuando estaba desterrado con Fernando VII, y le dijo a Goya, pues quiero que me hagas un cuadro así, porque si no es bastante difícil entender este detalle tan Van Dyck, que realmente es uno de los pintores más elegantes que han existido. Vamos. Aquí yo no sé ustedes, bueno, Carreño seguro que sí, porque pertenece en el Museo del Prado antiguo había una sala Van Dyck que era una maravilla. Te podías sentar allí y era un Van Dyck, como una glorieta, que era la distribución antigua del Prado. Y realmente era un sitio, no sé cómo decirles, era como estar fuera del mundo. Los cuadros de Van Dyck evidentemente siguen en el Prado, pero aquella escenografía concreta era pasmosa, ¿no? Y desde luego, pues Van Dyck es muy elegante, ¿no? Tiene esa cosa así manierista de las manos, pone las manos de una manera extraordinaria, ¿no? Que hablan las manos, ¿no? Y yo me pregunto que si realmente le impuso a Goya, pues quiero que me pintes así, ¿no? Porque si no es muy inexplicable esta pose, que es una de las poses más logradas de Goya. Pero está en ese punto en que el personaje es un fatuo como una catedral, ¿no? Hay un verso de Baudelaire que dice: «Où la fatuité promène son éxtase», donde la fatuidad pasea su éxtasis. Pues por ahí va la cosa, ¿no? Pero en cualquier caso, este es un cuadro que tiene mucho, pictóricamente es mucho más interesante que la Zara, ¿no? Por ejemplo, la faja, si tú la ves de cerca, pues tiene la calidad de los mejores venecianos, voy a decir yo, de Tiziano, ¿no? Goya siempre decía que él había tenido 3 maestros, Velázquez, Rembrandt y la naturaleza. Pero realmente en los palacios de Madrid volvemos a las mismas. En la colección de Tizianos que había en Madrid no la superaba ni Venecia, cosa que a la gente no le parece que es imposible, ¿no? Si tú vas a Venecia, pues todos los cuadros buenos de los venecianos están en Venecia. Pues no, señor. La mejor colección de cuadros de Tiziano estaba en el Escorial, en Origen, y luego pues en el Palacio Real.
y evidentemente, aunque él hizo su viaje a Italia, y desde luego estudió muy bien a Velázquez, puesto que hizo grabados de un montón de cuadros suyos, pues ahí, por ejemplo, en La Faja, vuelvo a decir, está pintado con una calidad casi así, sin pintura, como de una acuarela, y es un cuadro, pues, aparte de esto de la pose Van Dyck, es un cuadro que pictóricamente es muy, no digamos ya el fondo. Y luego otra cosa más, la casaca así en terciopelo negro sobre el fondo gris oscuro es también otro hallazgo tremendo en una palabra, es una obra maestra del retrato de Goya. Otra cosa muy interesante es que normalmente en los retratos el personaje mira de frente al espectador o al pintor, y aquí está en escorzo, que es rarísimo, por lo menos en Goya. Entonces no se sabe si es porque se dice que la mirada del retratado no era muy, vamos a decir, seductora, que yo sepa no era bizco ni nada de esto, por ejemplo, como el conde de Aranda, pero en todo caso, pues es una de las características del retratado, que evidentemente tenía una vanidad pasmosa y se debía de pensar que era un Adonis o un Apolo. Y bueno, en cierta manera lo era, esto de seductor y de dandy, porque hay una anécdota de Talleyrand, el ministro de Napoleón, que le dice Napoleón, no me habías contado que el duque de San Carlos es amante de tu mujer. Y Talleyrand, que había sido obispo antes que fraile, le dice, es que me pareció que esto no le añadía ninguna gloria a su majestad y tampoco a la mía. De modo que seductor sí debía de ser, por lo menos. Y luego hay otro aspecto, ya digo que el cuadro es pasmoso, pero el personaje siempre se ha, digamos, despachado como que era un fato, y de ahí no había de dónde sacarlo, ¿no? Julián Gallego le hizo una glosa estupenda, claro, y dice: el duque de San Carlos es el típico personaje de la corte del deseado, esa corte de relumbrón y bambalina que López trató de mejorar en sus retratos, pero que surge ostentosa y mezquina, como debió de ser, en este infatuado palatino clavado por Goya en el lienzo con todos sus colores y toda su fealdad, con la fiera justicia de un cazador de mariposas. Yo dudo que se pueda superar esa glosa. Para terminar, hay un aspecto, por eso decía que es un personaje que se lo despacha como que era un vanidoso y bueno, seductor. Parece ser que sí era, por supuesto que el propio Napoleón sabía de sus andanzas. En esta época fue embajador en Londres y por supuesto conoció a Wellington, y Wellington lo nombra en sus cartas sobre un asunto que ahora nos puede parecer
no lo sé, pero hablaban del tráfico de esclavos, de slave trade. Y yo cuando leía eso digo, ¿pero estos de qué hablan? A mí me parecía que tenían que tratar de cosas más... Pero por lo visto en la época era un tema interesante. Se supone que era entre abolicionistas, pero para mí que habiendo ingleses de por medio debía de haber algún interés crematístico en aquellas conversaciones. Y de esta época de Londres hay una carta que se conserva en la Real Academia, de la que fue director, porque este personaje parece que cundió mucho en esa época en España. Y en esa carta, que es lo último que yo me esperaba del duque de San Carlos, les envía un diccionario del doctor Johnson, que es la figura máxima de la Ilustración inglesa. Les envía un diccionario a la Academia. Dice, diccionario en miniatura, se supone que, digamos, de bolsillo. Pero que, ya digo, esa carta refleja por lo menos que era un personaje que además de seducir mujeres, pues le interesaba, si no la literatura, por lo menos la lexicografía inglesa. Y creo que... bueno, hay una cosa interesante de este retrato, que por cierto no está claro si es leyenda. Eduardo Rosales hacía muchos viajes a Panticosa, al balneario de Panticosa, porque tenía tuberculosis. Y en sus cartas, yo por lo menos no lo he conseguido encontrar. Pero en Zaragoza y en algunos autores existe la anécdota de que cuando pasó por Zaragoza fue a ver este cuadro y dijo que así no se volverá a pintar nunca más. Eso Eduardo Rosales. Así no se volverá a pintar nunca más. Y es, digamos, la constancia de alguien que realmente... porque dice que pidió una silla para verlo, pues estaba entonces en el edificio del Canal, que está en el centro de Zaragoza. Ahora es la sede de Obras Públicas. Y bueno, otra curiosidad es que estos dos cuadros estaban durante una época pues casi en el centro de Zaragoza, ¿no? En la Casa del Canal, y luego a comienzos del siglo XX pasa al Museo de Zaragoza, donde sigue ahora, y el Azara estaba en la Casa de los Azara, en el Coso, digamos a 200 metros uno de otro. Y otro aspecto que no había... La conexión del duque de San Carlos con Zaragoza nunca ha estado muy clara, pero bueno, sí es un hecho que se casó con la condesa de Fuenclara, aunque no tuvieron hijos. Y la condesa de Fuenclara, pues realmente el Palacio Fuenclara todavía existe en Zaragoza. Y los Fuenclara pues fueron virreyes de México. Es decir, que este personaje había nacido en Lima y los Fuenclara habían sido muy importantes en la corte de Felipe V y de Carlos III. De hecho, un Fuenclara que es embajador me parece que en Viena, es el que hace de casamentero de Carlos III. Y hay cartas que lo reflejan, esto un poco en broma, pero bueno. Lo que me refiero a que los Fuenclara eran muy importantes en Zaragoza. Y San Carlos se casó con la condesa de Fuenclara. Pero fue un matrimonio fugaz porque se muere la condesa, me parece que
apenas duró el matrimonio 4 años, 1801 o así. Entonces es posible que Goya hablara con San Carlos por lo menos de ese aspecto porque la hija de la que había sido su mujer seguía siendo la condesa de Fuenclara en esta época. Hablarán de Zaragoza. Y sería una de las razones de que se encargara el cuadro a través de los Fuenclara, con conexiones en el Canal Imperial, que fueron los que encargaron los cuadros de Fernando VII y el Duque de San Carlos. Y bueno, por mí esto está resuelto. Muchas gracias por su atención. Si alguien quiere hacer alguna pregunta. En cuyo caso nos podemos marchar. No. Ahí tienen en detalle el cuadro. Esto que les decía antes del fajín, el rostro, que es bastante... lleva el toisón de oro. Él fue lo equivalente a lo que sería presidente del gobierno hoy, ¿no? Sí, secretario de Estado. Pero bueno, fue mayordomo de Fernando VII, lo acompañó en el exilio, en el destierro en Valencia, que es cuando hizo su carrera de Don Juan, según Bonaparte. Este retrato está en el Museo de Zaragoza, en este momento. Y el Azara está en el Museo Goya, porque es de Ibercaja. Al lado del Pilar, para cuando vayáis. Al lado del Pilar está Zara. Está el Museo de Zaragoza, que es de Ibercaja, ¿no? Museo Goya. El Museo Goya, que es de Ibercaja. Sí. Que es el Museo Camón Aznar. Les puedo añadir una tontería. Este libro es la primera biografía de Goya, publicada en Zaragoza en el año 68, del sobrino de Zapater. Y hay una cosa muy curiosa. Es el primero que publica fragmentos de las cartas de Goya. En concreto una que ha desaparecido y que es muy misteriosa. El cuadro lo haré, basta que tú me lo pides, y lo haré lo antes que pueda para que quedes bien con tu palabra. Pero creo que solamente tu amistad me lo haría hacer, porque en acordarme de Zaragoza y pintura me quemo vivo. Esto de tener malos recuerdos de Zaragoza hace que los zaragozanos nos riamos mucho, pero porque tiene mucha guasa la ciudad. No, yo quería destacar, no sé si me dice algún comentario adicional sobre una cuestión verdaderamente llamativa, ¿no? Que fuera uno de los referentes científicos de Darwin haya sido precisamente el duque de Azara, ¿no? Félix de Azara. Félix de Azara, un naturalista a la español, fuerza, ¿no? sí. Orcense, pero es español, obviamente, ¿no? Así es. Sí, bueno, vamos a ver. Cajal es también un ejemplo de personaje tan sorprendente como Azara, porque Cajal surge de una manera que no tiene explicación, como en una época en que en España no había medios de nada. La Diputación de Zaragoza le regala un microscopio, pero bueno, es como si ahora le regalan a uno, yo qué sé, un portátil, no lo sé. Pero que realmente es la demostración de que, volvemos a las mismas, de que el siglo XIX, que se considera que es el más decadente de España, pues que aparezca un personaje como Cajal, es incomprensible. Es incomprensible, pero a veces sucede, ¿no? Los aragoneses consideran que eso es
normal, pero ahí entraríamos en un tema. Hay un científico aragonés ahora que es catedrático en Oviedo. No, estuvo en la Universidad de Zaragoza. Estuvo sus últimos años allí, pero no era... Era no, asturiano, yo creo. era asturiano, era de Cobián. Fue catedrático de ahí, sí. Y este lo entrevistaron una vez en Otín, se llama Otín. Lo entrevistaron en Zaragoza. Ah, sí, López Otín. Y le preguntaron, bueno, él se mosqueó, dice, pero usted me está entrevistando como científico o como aragonés. Porque es que hay gente que considera que el ADN, ya que estamos, que con el ADN ya está resuelto, no hay que esforzarse ni hay que hacer nada, ¿no? Es decir, Goya, por ejemplo, como era aragonés, pues por eso era un genio. La hemos fastidiado, ¿no? No hay que caer en eso, lo que está pasando por caer en esas cosas. La hemos fastidiado, ¿no? Sí, y la llamada sinceridad, como Luis Buñuel cuando iba a Zaragoza, iba por el Paseo de Independencia y le paraban y le decían, oye Luis, que hemos visto tu última película. Flojica, flojica. Pues eso es Zaragoza. No me extraña que se quemase vivo Goya. Muy bien. Muchas gracias a todos. Gracias por venir.